interesante proyecto para mí. Yo no pienso que tenía ni idea de cuántos diferentes temas habían en Proverbios hasta que escribí este libro. Escribí un capítulo de cada uno de los 31 capítulos de Proverbios. Y pienso que Proverbios literalmente cubre cada área de la vida. Y si lo estudiamos, y por favor note que dije estudien, no solo lean, si lo estudiamos y realmente entramos en la profundidad de ello, pienso que cualquiera que aplica los principios y proverbios a su vida tendría una maravillosa, asombrosa vida. Y hoy quiero hablarles de algunos de los temas específicos en Proverbios. Hay demasiados temas de que hablar en un solo programa, pero, por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versos del 1 al 4, dice: Mi hijo, no olvides mi ley o mi enseñanza, sino deja que tu corazón guarde mis mandamientos. Pues largura de días y años de una vida que vale la pena ser vivida. Observen, no solo una vida, sino una vida digna de vivirse. Y tranquilidad interna y externa, y continua a través de la ancianidad y hasta la muerte, estas serán añadidas a ti. Es asombroso. Y no dejes que la misericordia y la bondad, que bloquean el odio y el egoísmo, y la verdad, la cual bloquea toda hipocresía deliberada o falsedad, se aparten de ti. Y Él nos dice aquí que si nosotros operamos en las cosas correctas, las incorrectas no tendrán lugar para entrar en nuestra vida. Y pienso que muchas veces lo manejamos mal. Tratamos de no hacer algo mal y deberíamos enfocarnos más en hacer lo correcto y ver que no habría lugar para que lo incorrecto se meta. Y Él dijo: sé misericordioso, sé amable, y te guardará de ser egoísta. Camine en la verdad y no tendrás que preocuparte por la hipocresía. No te apartes de ellas, átalas alrededor de tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y así, aquí está la promesa, y así hallarás favor, buen entendimiento y alta estima en los ojos de Dios y los hombres. Amo eso. Hablemos de misericordia. La Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Y sabe qué es que vea? Hay tanto juicio en el mundo y crítica en el mundo hoy. Es que es abrumador cómo muchas personas tienen una opinión. Y claro, con la llegada de Facebook y el Internet, todos pueden expresar su opinión acerca de todos. ¿Y qué de la misericordia? Usted sabe, cuando uno comete un error, ¿quiere misericordia o quiere juicio? Bueno, si otorgamos misericordia, la recibiremos. La misericordia es uno de los principios y proverbios que, si uno realmente quiere tener una gran vida, tiene que aprender a ser misericordioso con otros. Y uno podría decir, bueno, no lo merecen. Claro que no. Nadie puede merecer misericordia. Si la merece, no es misericordia. Porque misericordia es mostrar bondad a alguien que no la merece. Es una de las principales cualidades del carácter de Dios. Dios es misericordioso. La misericordia es necesaria si vamos a caminar en el perdón. Uno no puede realmente perdonar si uno no muestra misericordia. Yo amo que la Biblia dice en 1 Corintios 13
que el amor siempre cree lo mejor de cada persona. Y tenemos tantas oportunidades donde podemos juzgar a alguien o podemos decidir creer lo mejor y ser misericordiosos. El hecho es que yo me imagino que muchos que nos ven ahora mismo, esto les cae como anillo al dedo porque están enojados con alguien, quizás le hicieron mal. Yo no digo que uno otorga misericordia porque alguien no esté mal. Uno la otorga cuando la gente está mal, cuando cometen errores. Pero sabe, no siempre se sabe lo que pasa en la vida de otra persona. Así que debemos ser como Dios y ser misericordiosos a otros. Y sí hay un tiempo para corregir, pero hay también un tiempo de misericordia. Yo no pienso que tenemos problemas con la corrección, ¿verdad? Pienso que la misericordia es la que nos molesta. La falta de perdón es un terrible problema en el mundo hoy. Y es un terrible problema en nuestras vidas. Y roba nuestra paz y nuestro gozo. Impide respuestas al orar. Obstaculiza la presencia de Dios en nosotros. Y es una infeliz carga de llevar por todo lado siempre, estar enojado siempre. Déles el don del perdón, el mismo que Dios le dio a usted, y será mucho más feliz. Jesús dijo, yo deseo misericordia, no sacrificio. Vayan, aprendan lo que significa. Y muchos años atrás me quedé medio atorada en esa escritura. Yo sabía que había algo que Dios quería que yo viera en ella, pero se me hacía difícil captarlo. Y yo seguía viéndola y leyéndola y leyéndola y leyéndola. Y finalmente lo capté. Déjeme leerle aquí Mateo 12:7. Si solo supieran lo que estas palabras significan, deseo misericordia, no sacrificio, ustedes lo hubieran condenado al inocente. Pues Dios quiere darnos misericordia. Él no quiere nuestro sacrificio. Y Él quiere que le mostremos misericordia a otros y no requerir de ellos sacrificio. Cuando alguien te hace un mal, ¿eres capaz de mostrar misericordia y no tener que hacerles sentir culpables por lo que hicieron? Dios quiere que seamos misericordiosos con otros. Y sabía que Dios quería que viera algo, pero no sabía lo que era. Y honestamente se me hacía duro ser misericordiosa. ¿Dónde se evalúa en esto? ¿Se le hace difícil ser misericordioso? ¿Es más legalista y espera que lo sigan sus reglas? Y si no siguen, ¿están en un lío? Bueno, es como vivir en el Antiguo Testamento legalista, en un sistema donde cada error que comete trae un castigo por ello. En el Nuevo Testamento vivimos bajo la gracia, que significa Dios nos da favor inmerecido. Y Él nos da misericordia aun cuando no la merecemos. Y no quiere decir que Dios nunca trate con nosotros por el pecado, porque lo hace. Pero hay muchas ocasiones cuando Él muestra misericordia, porque Dios entiende el porqué detrás del qué. Quizás usted ve solo lo que hago, pero Dios entiende que salí de un pasado roto, que he sido abusada, que yo nunca había vivido sino solo en disfunción, y me mostró misericordia en muchas situaciones donde otras personas no se aguantaban por juzgarme. El apóstol Pablo había perseguido cristianos y los metía en la cárcel. Él tenía una actitud asesina hacia ellos. Él se regocijó al apedrear a Esteban. Aún así, en el camino a Damasco, sin pedirlo, Pablo no lo pidió. Dios le mostró misericordia y Él lo visitó de tal manera que Pablo supo que era Dios y recibió la salvación y llegó a ser uno de los mayores apóstoles y escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Y Pablo dijo, Dios me mostró misericordia. Pues aunque fui un blasfemo y un perseguidor y un violento, me fue mostrada misericordia porque actué en ignorancia e incredulidad. Y Pablo realmente era un hombre muy religioso, un fariseo, altamente educado. Y él pensó que estaba haciendo lo correcto porque él aún no creía en el Mesías. Así que Dios le mostró misericordia, porque él sabía que el corazón de Pablo era recto, aunque sus acciones estaban mal. Imagine eso. Alguien podría estar hiriéndole y su corazón estar bien, aunque sus acciones le estén hiriendo. A veces alguien puede que esté teniendo problemas en su vida, así que se malhumoran con uno,
pero ni siquiera realmente se dan cuenta que lo hacen. Así que debemos ser más como el Señor y mostrar a otros más misericordia. Vea, lo que Dios trataba de enseñarme era que yo no estaba recibiendo misericordia de Él. Cada vez que hacía algo mal, sentía que tenía que pagar por ello. Sí, yo era una cristiana del nuevo pacto que iba a la iglesia siempre, pero muchas de las cosas eran de mi pasado, porque con mi papá, si uno lo enojaba, uno pagaba por ello. En algún modo, manera o forma, él lo podría excluir o quitarle los privilegios o vociferar, desvariar, gritar, chillar, abofetear a uno, lo que fuera, pero nunca misericordia. Y yo no sabía cómo mostrar misericordia. Y lo que Dios tuvo que enseñarme fue que yo no sabía cómo recibir misericordia de Él. Así que no podía dar lo que no tenía. Mire, si es muy duro consigo mismo, y óigame, alguien necesita esto, si es muy duro consigo mismo, va a ser muy duro con otras personas también. Y Dios quiere que reciba misericordia de Él y dé misericordia a otras personas. La misericordia ve en otras personas sus necesidades y problemas y nos protege de ser totalmente egoístas y egocentristas. Piense profundamente. Nos haría a todos bien el sacar tiempo, cada día, aún un poquito de tiempo a diario, y meditar cómo sería el estar en algunas de estas condiciones. ¿Cómo sería para usted si usted estuviera en un hogar de ancianos y 10 años hubieran pasado y nadie jamás viniese a visitarle? ¿Sabe cuántas personas hay que son ancianos en hogares de ancianos que nadie jamás viene y los visita? Y si es una persona que dice, me siento solo, ¿por qué no probar ser voluntario en un asilo de ancianos, yendo de cuarto a cuarto y siendo de ánimo a ellos? Sabe, mientras más damos a otros, más bendiciones llegan a nuestra vida. ¿Cómo es que sería vivir en una nación subdesarrollada y tener que ver a sus hijos morir de hambre? Si realmente piensa en eso, querrá contribuir a misiones. ¿Cómo sería si fuera minusválida? ¿Cómo es realmente la vida para alguien en silla de ruedas que no tiene a nadie que le siente en la silla? Los empuje hasta llegar al baño, los saque de la silla de ruedas, los lleve al inodoro y de vuelta a la silla de ruedas y los lleve a donde vayan. ¿Sabe? Eso es una razón para darle gracias a Dios que puedo salir a la cama, ir al baño y regresar. Tenemos tantas bendiciones en nuestra vida y las tomamos por sentado. Y es que realmente no pensamos profundamente en cosas que deberíamos. ¿Cómo se sentiría nunca tener dinero para suplir su necesidad? ¿Cómo sería siempre sentir físicamente un dolor crónico? ¿Cómo sería el sentirse rechazado, raro, no amado o inusual? Es algo que definitivamente nos movería a mostrar misericordia a personas si realmente pensáramos de sus circunstancias. Dios quiere que seamos misericordiosos. Y otra cosa que Proverbios dice, y como dije, hay más cosas que Proverbios dice, pero no hay tiempo para hablar de ellas. Pero esta es otra de mis favoritas, Proverbios 3, del 5 al 8. Apóyate, confía en y ten confianza en el Señor con todo tu corazón y mente. Y no dependas de tu propia intuición o entendimiento. En otras palabras, no malgastes tu tiempo tratando de figurar las cosas que solo Dios sabe la respuesta y que Él no quiere decírtela aún. En todos tus caminos reconócelo y Él dirigirá tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Reverentemente teme y adora al Señor y apártate enteramente del mal. En otras palabras, y quiero ser directa, ni se le ocurra que es lo suficientemente listo para guiar su vida sin Dios. Pues será salud a tus nervios y tendones y tuétano y humedad a tus huesos. En otras palabras, mientras menos tratemos de razonar las cosas, más saludables vamos a ser. La mentalidad de la carne es sentido común y razonamiento sin el espíritu. Y podemos sentarnos y razonar, pensar, y finalmente producir algo, pero eso no quiere decir que concluimos lo correcto. Romanos 8:6 en la amplificada dice, y la mentalidad de la carne, que es sentido común y razonar sin el Espíritu Santo, es muerte. Significa que no le hará feliz, sino que le hará miserable. Pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz, tanto ahora como para siempre.
Está viviendo por lo que piensa sin perseguir por la sabiduría y el acuerdo con el Espíritu Santo. Pablo oró que la sabiduría surgiera e iluminara sus mentes para que tuvieran verdadera profundidad en su entendimiento. Y saben, Adán y Eva fueron guiados por el Espíritu al ser puestos en el jardín. Ellos no eran guiados por sus cuerpos, por su mente, por su voluntad o por sus emociones, sino por el Espíritu. Pero al escoger el pecado, todo fue volcado boca abajo. Y luego todos los elementos naturales, los 5 sentidos, dominaron. Y la voluntad de Dios fue echada al suelo. Nuestro cuerpo se supone solo sea un vehículo para que nuestro espíritu opere aquí en la tierra. No puede estar en la tierra sin un cuerpo. Pues es un vehículo por el que el espíritu puede operar. Pero si el espíritu no tiene control del alma, ahí no puede fluir por nuestra mente, voluntad y nuestras emociones. Ni será para que su gloria sea vista en la tierra. La caída del hombre cambió la intención original de Dios para nosotros, pero podemos volver a ella. Y sabe, hay una maravillosa escritura en Eclesiastés y me gusta esto. Déjame hacerle una pregunta. ¿En qué clase de conducción está su vida hoy? ¿Tiene gozo? ¿Tiene paz? ¿Siente que está cumpliendo un propósito en su vida o está descontento e infeliz la mayor parte del tiempo? Infeliz con su empleo y con su familia, infeliz con su vecindario. ¿Qué tanto le da gracias a Dios comparado con lo que se queja? Estas son preguntas que me tengo que hacer regularmente. Yo creo que es bueno examinarse a sí mismo, no por condenación, sino solo por verlo. ¿Dónde estoy comparado con la palabra de Dios? Y si hay varias cosas en su vida que no le gustan, pueden ser arregladas muy rápido simplemente con obedecer a Dios. Y Salomón escribió el libro de Eclesiastés. Y él era un hombre que probó todo para ser feliz. Porque él dijo, lo hice todo, me edifiqué casas y piscinas y tuve esposas. Y cualquier cosa que quisiese, lo obtenía. Y nada de eso realmente le hizo feliz. Y en el capítulo 12, el último verso en Eclesiastés, y me gusta esto, en la amplificada, él dice, todo ha sido oído. El fin del asunto es esto. Teme a Dios, sé reverente y adórale sabiendo que Él es y guarda sus mandamientos. Pues esto es, y ahora sígame, este es el íntegro deber del hombre. El pleno y original propósito de su creación, fuimos creados para ser obedientes a Dios. El objeto de la providencia de Dios. La raíz de todo carácter. Vea, nuestro carácter piadoso es desarrollado a medida que hacemos lo que Dios quiere que hagamos, no solo lo que queremos hacer o lo que pensamos o sentimos. Es el fundamento de toda felicidad. El ajustarnos, y amo esto, el ajustarnos a todas las inarmónicas circunstancias y condiciones bajo el sol, y el íntegro deber del hombre. Y wow, él dice que cualquier cosa fuera de orden en nuestra vida debe ser corregida, obedecer a Dios, y que se transformará en lo que se supone que sea. No queremos vivir por razonamientos. Lo único que va a hacer es que seamos infelices. El razonamiento bloquea el discernimiento, es uno de los principios fundamentales de Proverbios.
debemos ser más discernientes y vivir más por lo que sabemos internamente, lo que sabemos en el espíritu, en vez de lo que pensamos. Y es importante. Y yo pensaba ayer acerca de creer. Y sabe que si usted se acalla un poco, está quieto, apaga el cerebro por un minuto, podrá encontrar lo que cree. Quizás no sienta que Dios está conmigo. Y si me guío por ese sentir, ahí el diablo tomará ventaja de eso y yo pasaré una miseria de día y hasta puedo meterme en un problema si sigo dejando que pase. Y pensar que Dios no está conmigo y decir, me pregunto si me ha abandonado, he hecho algo malo, ¿verdad? ¿Está Dios enojado conmigo por algo? Pero si yo en un día en particular siento decir, Dios no está en este vecindario, todo lo que tengo que hacer es apagar mi cabeza por un minuto y decir, bueno, Joyce, ahora, ¿en qué realmente crees? Pues yo creo que Dios está conmigo todo el tiempo, que Él nunca me deja ni me desampara, que sus pensamientos de mí son más que los granos de arena en el mar. Eso es lo que creo. Yo creo que Dios me protegerá y me cuidará a mí. A veces queremos asustarnos o preocuparnos por todas las cosas que pasan en el mundo y me pegará el virus a mí y esto y aquello y lo otro. Pero no tenemos que preocuparnos por esas cosas si realmente creemos que Dios nos ama y que Él tiene un buen plan para nuestra vida y que sin importar lo que pase, Él va a cuidar de nosotros. Pero si nos ponemos a razonarlo todo, y vea, uno puede razonar hasta salirse de la fe, si se fía mucho en razonamientos. Puede controlar su mente, la Biblia dice, echando abajo imaginaciones y cada altiva y elevada cosa que se exalta así en contra del conocimiento de Dios. Así que deje de tratar de figurarlo todo. ¿Sabía usted de qué habla Proverbios muchísimo? Y digo mucho. Realmente mucho del adulterio. Y yo voy a dar un paso valiente por unos minutos y hablarles del adulterio. Y la fornicación va con eso también, que es sexo antes del matrimonio. Hoy en día, yo no sé, existe la más rara noción en el mundo, que uno debería irse a vivir juntos antes de casarse para ver si funciona. Bueno, esa puede ser la noción del mundo, pero no es lo que dice la palabra. Y usted sabe, no podemos hacer lo que sea popular en el mundo y poder realmente estar en la voluntad de Dios. Y es que hay mucha infidelidad de los matrimonios. Y si lee Proverbios capítulo 5 y Proverbios 7, mire, en la Biblia Proverbios habla mucho del adulterio. Y habla de cómo le robará su misma vida y que le ministrará solo muerte a usted. Así que lo que debe hacer es, si comienza a sentir una tentación, es huir de ella. Digamos que trabaja en una oficina y que es muy atractiva, es joven, mujer, pero tiene familia, esposo, hijos. Y yo no sé, quizás las cosas no le han ido bien entre usted y el esposo, o quizás él no le presta suficiente atención a usted, o lo que sea el caso. Así que ya está en desventaja porque está abierta a la tentación y Satanás sabe eso. Bueno, supongamos que un joven guapo en la oficina empieza a traerle café y una dona cada mañana. Y para ser honesta, para la segunda o tercera mañana, alarmas deben sonar y debería decir, esto no está bien. Pero entonces un día él se fija que usted como que no se ve bien y le pregunta qué anda mal. Y ha pasado un día duro con el marido y decide contárselo. Bueno, es el segundo error. Si tiene que hablar con alguien de sus problemas matrimoniales, no vaya a otro hombre soltero o hombre casado. Vaya a una mujer, una amiga o a una líder espiritual. Así que luego quizás le pide que vaya a almorzar para hablar de sus problemas y antes de saberlo está en un gran problema. Yo recuerdo cuando un hombre en la iglesia, que era un buen amigo de mi marido, él y su esposa eran buenos amigos nuestros, él me dijo un día cuando nadie estaba ahí, ay, quisiera que mi esposa se viera como tú. Y yo rápido
Regresé y le di un halago de cuán linda era la esposa y me fui caminando y fui directo a mi marido y le dije, y Dave y yo estuvimos de acuerdo que oraríamos y si pasaba otra vez Dave hablaría con él. No se puede. No puede jugar con esa clase de cosas, jugar con el fuego sin quemarse. Y mire, yo le digo, no trato de ponerle en condenación, pero trato de guardarle de un lío. Y no quiero que se meta en un problema, quiero que salga del problema. Y Proverbios está lleno de unos consejos maravillosos, pero hay tantas cosas que la Biblia dice acerca de la boca en Proverbios. Digo, yo creo que es uno de los temas claves en Proverbios, que son cosas de la boca. Cómo tratar a su vecino. Habla mucho de las relaciones personales. La Biblia dice, haga